Buenos días a todos, soy el doctor Francisco Leocata Nieto y les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Eh, Primero que todo quiero agradecer al comité organizador de este Congreso Internacional de Infertilidad y Reproducción Humana y a la gente del Colegio de Reproducción Asistida de México por invitarme a contarles sobre nuestra experiencia en transferencia de uso, que terminó en el nacimiento de el primer nacido vivo en Sudamérica por esta técnica. La transferencia de uso es una de las técnicas que constituye el grupo de terapias de reemplazo mitocondrial, conjuntamente con la transferencia de citoplasma y la transferencia de pronúcleo. Estas técnicas tienen como objetivo principal sustituir total o parcialmente la población de mitocondrias de un ovocito para evitar así la transmisión de mitocondrias defectuosas o alteradas a la descendencia de una paciente, ¿sí? Las mitocondrias son organelas autorreplicantes que tienen su propio genoma, el cual controla la funcionalidad de las mitocondrias conjuntamente con el control nuclear que tienen sobre estas funciones. Las funciones de esta organela son principalmente, como ya sabemos, la producción de ATP, mediante principalmente la fosforilación oxidativa. Cumple un rol importante en determinadas vías de señalización, sobre todo en aquellas involucradas en el mecanismo de apoptosis o muerte celular programada. Participa en la homeostasis del calcio, ya que es capaz de secuestrar el calcio citosólico y almacenarlo en su interior. Participa en el metabolismo lipídico y en una vía secundaria a la producción de ATP, participa también en la producción de radicales libres del oxígeno. En cuanto al genoma de las mitocondrias, estas se encuentran formadas por un ADN circular de aproximadamente 16,6 kilobases, que contiene 37 genes. Todos estos genes se encuentran o corresponden a proteínas involucradas en las funciones mitocondriales. En cuanto a la cantidad de estas moléculas, cada mitocondria puede contener un número variable que oscila entre 2 y 10 copias por mitocondria. Otra característica importante de este ADN mitocondrial es que carece de histonas protectoras y de algún otro tipo de mecanismo de reparación de ADN que sea eficiente. Y si a eso le agregamos que se encuentra expuesto a altas concentraciones de radicales libres del oxígeno, producto de la síntesis de ATP, como nombrábamos anteriormente, esto lleva a que este ADN mitocondrial tenga tasas de mutaciones particularmente altas, ¿sí? Mucho más altas que el ADN nuclear. Se calcula que entre 20 y 25 veces más alta. Esta tasa de mutación, a su vez, se ve exacerbada en función del tiempo que esta célula, o que la célula que contiene estas mitocondrias, se encuentra en reposo, ¿sí? Esto es importante para cuando hablemos de envejecimiento ovocitario. Recordemos que los ovocitos se mantienen detenidos en profase 1 por periodos que oscilan entre los 13 y los 50 años, ¿no? Esto va a llevar a un aumento entonces de las incidencias de mutaciones a nivel del ADN mitocondrial. Las mutaciones en el ADN mitocondrial conllevan a pérdida en la función de esta organela y a la aparición de las conocidas como enfermedades mitocondriales. Estas enfermedades son un grupo de enfermedades metabólicas que son en general poco comunes, se heredan por vía materna, pueden ser en muchos casos graves y fatales, o por lo general son graves y fatales, y presentan la característica de que existen pocos tratamientos para ellas y ninguna tiene una cura efectiva, ¿sí? Pueden manifestarse en órganos específicos o muchas veces en forma sistémica. El desarrollo de enfermedades mitocondriales y su severidad se encuentra relacionado con el grado de heteroplasmía que presenten las mitocondrias de estas células, ¿sí? Vamos a definir este concepto. En condiciones normales, una célula tiene todas sus mitocondrias con su ADN sano, un ADN wild type, y funciona al 100%, ¿sí? Esto es lo que se conoce como homeoplasmia, donde el 100% de las mitocondrias tienen el mismo ADN, ¿sí? A medida que va pasando el tiempo, esas mitocondrias pueden ir acumulando mutaciones en su ADN, comprometiendo así su funcionalidad. Estas mutaciones van a ir aumentando a lo largo del tiempo, llevando a algún momento en el cual el grado de mitocondrias con ADN alterado sea realmente significativo, ¿sí? Esto es lo que se conoce como heteroplasmia, ¿sí? Es decir, la presencia de más de un tipo de ADN mitocondrial. Lo que se ha visto que en el caso de las enfermedades mitocondriales, cuando este porcentaje de mitocondrias con ADN alterado supera cierto porcentaje,
crítico del total de mitocondrias presentes en esas células, empiezan a aparecer entonces los síntomas de la patología, ¿sí? Y los niveles y la severidad de los síntomas se relaciona directamente con el grado de heteroplasmía que presenta ese tejido, es decir, con la cantidad de mitocondrias con ADN alterado. De este motivo, las terapias de reemplazo mitocondrial surgen como una estrategia que que es para poder brindarle a aquellos pacientes que sean portadoras de enfermedades mitocondriales y que deseen tener una descendencia sana, que no padezca, digamos, que no corran riesgo de padecer estas enfermedades, ¿sí? Es decir, una descendencia que tenga todas sus mitocondrias saludables, ¿sí? Dentro de estas terapias mitocondriales, de transferencia mitocondrial, nombramos primero la transferencia de citoplasma. Esta técnica no consiste en otra cosa que en transferir una porción de citoplasma de un ovocito de donante con mitocondrias sanas al interior de un ovocito de una mujer que es portadora de una enfermedad mitocondrial, ¿sí? Lo que suele hacerse es pegar la pipeta de ICSI, ¿sí? Con el espermatozoide que voy a inyectar. Luego se aspira una porción de citoplasma del ovocito de donante y se realiza el ICSI inyectando conjuntamente al espermatozoide una porción de mitocondria sana. De esta manera tenemos un cigoto reconstituido luego de la fertilización, en el cual tenemos el ADN nuclear de la receptora, o sea, de la paciente portadora y de la pareja, y ADN mitocondrial sano de la donante y también ADN mutado proveniente de la misma mujer, ¿sí? Algunos estudios mostraron que esta técnica podría tener una mayor incidencia de anomalías cromosómicas y defectos congénitos, pero sin embargo el principal defecto, el principal talón de Aquiles de esta técnica es la heteroplasmía que genera, ya que es muy difícil de determinar si estos niveles de mitocondrias sanas, o mejor dicho, si estos niveles de mitocondrias enfermas, no serían suficientes como para manifestar la enfermedad mitocondrial que queremos evitar, ¿sí? Es decir, que esta heteroplasmía resulta en un punto crítico y el verdadero punto débil de esta técnica. La transferencia de pronúcleos, en este caso, o esta técnica, se inicia con una fertilización conjunta, ¿sí? Simultánea, de un ovocito de donante con mitocondria sana y el ovocito de la mujer portadora de la enfermedad. Estamos obviamente con la muestra de semen de la pareja de la paciente, ¿sí? Al día siguiente, luego de que aparecen los pronúcleos, en el caso del ovocito del proveniente del ovocito sano, esos pronúcleos son extraídos, ¿sí? Mediante una pipeta de biopsia, ¿sí? Y descartados, de tal manera que generamos un cigoto enucleado que contiene en su totalidad mitocondria sana. En forma paralela también se extraen los dos pronúcleos del cigoto obtenido con los ovocitos de la paciente y esos pronúcleos son transferidos directamente a este cigoto enucleado, de tal manera de generar un nuevo cigoto reconstituido que tiene los pronúcleos de los progenitores, de la paciente portadora y de la pareja, pero la gran mayoría de mitocondrias son mitocondrias sanas provenientes de la donante, ¿sí? Esta técnica se considera que tiene por lo general una baja tasa de blastulación, que ronda alrededor del 17%. La principal ventaja es que, como todos sabemos, los pronúcleos son de fácil visualización y son relativamente fáciles de manipular, pero presenta una gran desventaja desde el punto de vista ético, que es la generación de un cigoto que va a ser luego destruido, ¿no? Porque por más que yo mantengo las mitocondrias, estos dos pronúcleos son descartados, ¿sí? Finalmente, la transferencia de uso consiste en también tomar un ovocito de la paciente en metafase 2, que contiene las mitocondrias alteradas, y un ovocito metafase 2 también de una donante con mitocondrias sanas. A este segundo ovocito se le extrae el uso meiótico, como vamos a ver más adelante, de tal manera de generar nuevamente un ovocito enucleado que no contiene material genético, sino que tiene solo las mitocondrias sanas de la donante. Paralelamente se extrae el ADN del uso meiótico del ovocito materno de la paciente porta. Eso es lo que se conoce como carioplasto, que es una pequeña vesiculita rodeada de membrana
que contiene el uso meiótico y seguramente alguna mitocondria también que se escape, ¿no? Cuando uno captura este carioplasto, ¿sí? Este carioplasto es luego transferido al ovocito nucleado, ¿sí? De tal manera de reconstituir un ovocito que contiene el material genético de la paciente, algunas mitocondrias con ADN nucleado, pero la gran proporción de mitocondrias son mitocondrias con ADN sano, ¿sí? Una vez reconstituido este ovocito, se inyecta por ICSI y se espera o se siguen los pasos de cualquier fertilización normal, ¿no? Esta técnica de transferencia de uso fue probada inicialmente en primates, teniendo éxito, ya que los primates no solo fueron saludables, sino que también presentaron muy bajas tasas de contaminación con ADN mitocondrial del donador, ¿sí? De la persona supuestamente afectada, ¿sí? Es decir, que la transferencia de uso, el reemplazo mitocondrial fue exitoso. El primer nacido vivo humano por transferencia de uso se logró en el 17 con el grupo del Dr. Zhang. Seguramente algunos de ustedes conocerán esta historia porque este bebé nació en la Ciudad de México. En este caso, los pacientes eran portadores del síndrome de Leigh, que es una enfermedad mitocondrial, que se manifiesta cuando tengo al menos el 20% de mitocondrias mutadas, es decir, con una heteroplasmia de al menos el 20%. Pareja ya tenía dos hijos fallecidos por esta enfermedad antes de iniciar este nuevo camino, ¿sí? Mediante la técnica de transferencia de uso se obtuvo un blastocisto euploide que culminó con la generación de un varón nacido vivo, con una muy baja tasa de heteroplasmia, entre 2,4 y el 9%, dependiendo del tejido, ¿sí? Hasta el momento de la publicación de este trabajo, que fue alrededor perdón, luego de la publicación de este trabajo, el bebé se mantenía sano, sin ningún problema. Ahora bien, más allá de lo que ocurre con las enfermedades mitocondriales, todos ya sabemos que hay suficientes evidencias para relacionar la actividad mitocondrial con la calidad embrionaria, ¿sí? Es decir, que mitocondrias de buena calidad parecerían estar ligadas con la producción de embriones de buena calidad, mientras que mitocondrias de actividad deficiente estarían más relacionadas con la generación de embriones de mala calidad. Las cantidades de mitocondrias son indicadoras de la actividad de una célula, ¿sí? Por eso las neuronas, las células musculares tienen una alta cantidad de mitocondrias y también los ovocitos, lo cual está indicando la necesidad o la importancia que de alguna manera tiene esta organela para el caso particular de los ovocitos, ¿sí? Ya se acepta que la capacidad de ATP que tenga un ovocito particular constituye un factor crítico para una correcta maduración no solo nuclear, sino también exitosa. De esta manera, aquellos ovocitos que presenten la capacidad de producir ATP en buenas concentraciones, en concentraciones suficientes, estarían encaminando en transformarse en embriones de buena calidad, o tendrían, por lo menos desde el punto de vista del ovocito, todas las herramientas necesarias para transformarse en embriones de buena calidad. Alcanza su máximo requerimiento hacia el final de la maduración, en el estadio de metafase 2, ¿sí? Lo cual va indicando que los procesos que van a venir después, ¿no? Que la fertilización, el desarrollo preimplantacional, se relaciona principalmente con una demanda extrema de energía, ¿sí? En el caso de los ovocitos, la necesidad energética alcanza su punto máximo hacia el final de la maduración, ¿sí? En el estadio de metafase 2. De una manera está indicando que las etapas que van a seguir a la generación de este ovocito M2, que son la fertilización, el desarrollo temprano, van a requerir un gran aporte energético. En el caso puntual de esta maduración ovocitaria es interesante ver qué pasa con la distribución de las mitocondrias. En el estadio de vesícula germinal, las mitocondrias se encuentran distribuidas en forma homogénea en todo el citoplasma, ¿sí? Luego de que esa vesícula se rompe y se empiezan a formar inicialmente el uso de la meiosis 1 y después el uso meiótico de la meiosis 2, las mitocondrias se aglutinan hacia alrededor de los usos meióticos, ¿sí?
Esto está indicando, por un lado, la necesidad energética de mantener esta estructura y de llevar adelante el proceso de división de los cromosomas, tanto en meiosis 1 como en meiosis 2, y no tenemos que dejar de lado el concepto de que el ovocito es una célula particularmente grande, ¿no? De esta manera, mitocondrias muy alejadas producirían ATP que tardaría mucho tiempo en llegar a la estructura del uso meiótico y no le sería funcional a la célula, ¿sí? Por este motivo, las estructuras meióticas mantienen reclutados, a través de rearreglos del citoesqueleto, mantienen reclutados las mitocondrias en las cercanías de los usos meióticos. Luego de que ocurre la fertilización, todos conocemos o todos sabemos que la entrada del espermatozoide genera un aumento del calcio citoplasmático, ¿sí? Esto, además de todos los eventos que ya conocemos involucrados con la activación del ovocito, también desencadena o activa o estimula la producción de más cantidad de ATP a nivel mitocondrial. Y esta cantidad de ATP elevada estaría destinada a mantener procesos claves que ocurren luego de esta activación y que son necesarios para la correcta fertilización de ese ovocito, ¿sí? Que son la polimerización de los microtúbulos, ¿sí? Principalmente el uso, de manera tal que la meiosis se pueda complementar en forma exitosa. La regulación del ciclo celular, recordemos que la regulación del ciclo se mantiene mediante procesos de fosforilación y desfosforilación. Para la fosforilación es necesario en muchas oportunidades moléculas de ATP, la segregación de los cromosomas y la síntesis de membranas, ¿sí? Es decir, todos procesos que se encuentran, están implicados en lo que va a venir luego de la fertilización, que es la división de este cigoto, generando así los diferentes estadios del embrión preimplantacional, ¿sí? De esta manera, un contenido insuficiente de ATP no va a poder cumplir con toda esta demanda energética para que este ovocito siga su desarrollo, y por eso cantidades insuficientes de ATP se correlacionan con no solo falla de fertilización, sino que si bien el ovocito puede fertilizar y activarse, ese aporte de energía no es suficiente para que ese ovocito se transforme o ese cigoto se transforme en embriones de buena calidad. Durante el desarrollo preimplantacional también es interesante ver qué pasa con las mitocondrias, ¿sí? Es interesante, en principio, darse cuenta que la replicación, que la génesis, la biogénesis de mitocondrias en el embrión ocurre recién en el estadio de blastocisto eclosionado, ¿sí? Es decir, que durante todas las etapas iniciales que llevan desde el cigoto hasta el blastocisto, el requerimiento energético debe estar sustentado por las mitocondrias que contiene inicialmente el ovocito, ¿sí? Por eso es necesario, indispensable, partir de un ovocito con una buena dotación de mitocondrias funcionales que permitan entonces sustentar todas estas etapas tempranas, ¿sí? Luego el blastocisto eclosionado podrá empezar a producir sus propias mitocondrias, ¿sí? De esta manera, es interesante pensar, o es lógico pensar, que cualquier situación que de alguna manera influya en forma negativa la actividad de las mitocondrias en el ovocito va a terminar de alguna manera comprometiendo el desarrollo de los embriones preimplantacionales. Luego de la fertilización, también tenemos en los embriones tempranos, también tenemos una redistribución de las mitocondrias, que en este caso se van a reagrupar no solo en los usos mitóticos, ¿sí? Como ocurre en la meiosis, sino también alrededor de los núcleos, ¿sí? Perdón. Lo cual está indicando también que no solo la división celular, sino que los mecanismos de replicación del ADN también van a estar requiriendo gran cantidad de energía que debe alcanzar rápidamente al núcleo, ¿sí? Recuerden que todas estas divisiones celulares son rápidas, entonces el aporte energético debe ser rápido y a niveles adecuados, de tal manera que, en primer lugar, la síntesis de ADN y después las divisiones celulares ocurran de manera exitosa. Cambiemos un poco al envejecimiento femenino, ¿sí? El envejecimiento femenino se considera como el modelo del deterioro reproductivo. Este fenómeno lleva a la pérdida de la capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? No solo por la caída de la reserva ovárica, ¿sí? Se van agotando los folículos, ya sea porque han sido ovulados o porque han ido a la atresia, ¿sí? Y en aquellos ovocitos que permanezcan todavía en el ovario ocurren ciertos procesos que de alguna manera van a comprometer su competencia, ¿no? Su capacidad de ser fertilizados y de generar embriones evolutivos, ¿sí?
Dentro de estos procesos encontramos el acortamiento de los telómeros, la disfunción en la cohesión de los cromosomas homólogos y las cromátides hermanas en la meiosis, la inestabilidad del uso y también la disfunción mitocondrial. En el caso de la disfunción mitocondrial, está altamente descrito que en las mujeres de edad avanzada hay una caída de la actividad mitocondrial ovocitaria, ¿sí? Esto principalmente por la acumulación de mutaciones que hemos nombrado anteriormente, ¿no? Debido a esa profase prolongada que tienen los ovocitos, ¿sí? Esta caída en la actividad mitocondrial lleva, en primer lugar, a la infertilidad, ya que muchos de estos ovocitos no logran ser fertilizados. Y en el caso de que pudieran ser fertilizados, esos ovocitos por lo general no llevan al desarrollo de embriones de buena calidad. La caída en la actividad mitocondrial lleva entonces a una disminución de los niveles de ATP, que como vimos anteriormente, compromete procesos claves para el desarrollo embrionario, como son el correcto ensamblaje del uso meiótico, la segregación de cromosomas y la regulación del ciclo celular, ¿sí? En la bibliografía van a encontrar numerosas fotografías donde comparan las características del uso meiótico de un ovocito joven con un ovocito envejecido. En el caso del ovocito joven, el uso se ensambla en forma de barril con los cromosomas bien alineados en el ecuador de ese uso, ¿sí? En el caso de los ovocitos envejecidos, el uso tiene una forma más irregular y los cromosomas permanecen o aparecen más dispersos dentro de ese uso, ¿sí? Lo cual está indicando que no hay una correcta alineación de los cromosomas y de esta manera estaría comprometida la correcta segregación de estas estructuras, ¿sí? De esta manera, uno podría correlacionar el envejecimiento femenino con una difusión mitocondrial que podría llevar a la aparición de nucleoidías. Este hecho se comprobó, o lo pudo comprobar el doctor Tanaka en un trabajo publicado hace un par de años, donde compara el modelo de maduración in vitro de ovocitos con el modelo de las mujeres envejecidas, ¿sí? Según él, los ovocitos envejecidos madurados in vitro, en muchos aspectos se comportan como ovocitos envejecidos. Él lo que observó es que en aquellos ovocitos M2 madurados in vitro, la gran proporción, el más del 90% de esos ovocitos presentaban separación temprana de cromátides hermanas, ¿sí? Uno esperaría que las cromátides estuvieran todavía unidas y no separadas como marcan en las flechas. Ahora, si estos ovocitos M2 eran sometidos a una transferencia de uso, lo que observaba es que ese fenómeno desaparecía, no se observaba separación prematura de cromátides hermanas, lo cual estaría indicando que este fenómeno, que esta separación, en realidad es evitada ante la presencia de un citoplasma rico al menos en mitocondrias saludables, ¿sí? Seguramente habrá otros factores que también puedan estar influyendo, pero el aporte energético de mitocondrias sanas y jóvenes estaría de alguna manera evitando que ocurriera este fenómeno de separación temprana de cromátides, disminuyendo así las chances de la aparición de aneuploidías, ¿no? Por mala segregación de cromosomas. Bueno, todo esto hizo pensar que las terapias de clase mitocondrial podrían ser extensibles incluso a pacientes que no sufrieran enfermedades mitocondriales, sino que tuvieran ciertas características que comprometieran su fertilidad, ¿no? Como una edad avanzada, una mala calidad ovocitaria posiblemente asociada a un déficit energético de estas células, y una incapacidad, de generar blastocitos de buena calidad también, debido, o suponemos, debido a un déficit energético, ¿no? Obviamente habrá otras causas que puedan llevar a este final, ¿no? A esta incapacidad de generar blastocitos, pero uno esperaría que en los casos que esto se deba a un déficit de mitocondrias o de un aporte energético, el reemplazo mitocondrial podría ser una actividad válida, ¿no? Para llevar a buen puerto el procedimiento, ¿sí? De esta manera, muchos grupos a lo largo del mundo iniciaron la transferencia o protocolos de transferencia de uso para tratar pacientes con estas características, como le mencionaba anteriormente. En Ucrania, hace varios años ya nació el primer bebé por transferencia de uso en pacientes que no no eran portadores de enfermedades mitocondriales, sino en este caso por fallas reiteradas de implantación, ¿sí? En Grecia también se llevó a cabo, hay incluso un trial enfocado, ¿no? En la transferencia de uso materno. Ahí en Grecia hay por lo menos dos nacidos vivos, el quinto y el sexto nacido vivo. El sexto nacido, fíjense, que nació en mayo del 2021, del año pasado, y hacia septiembre del mismo año, del 2021, el
Argentina, en Procrearte, logramos el nacimiento del séptimo bebé nacido por transferencia de uso en el mundo y el primero en Sudamérica. En Latinoamérica, el primero obviamente es el doctor San, que nació en México, ¿sí? Este acontecimiento generó gran revuelo a nivel local, generó un aluvión de pacientes que consultaban sobre esta técnica como una estrategia eh, que les llevaría a evitar la ovodonación, ¿no? Porque esto es lo que en definitiva eh, estaríamos haciendo, ¿no? Evitar que una paciente que necesite, ya sea por una enfermedad mitocondrial o por algún déficit en sus gametas, evitamos que requieran ir a la ovodonación y puedan tener hijos con su propio material genético, ¿no? En lo que queda de la presentación les voy a contar entonces nuestra experiencia en transferencia de uso. Como les mencioné al inicio, Procrearte es el centro más grande de medicina reproductiva en Argentina, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Realizamos alrededor de 3.500 ciclos por año. Nuestro laboratorio se encuentra dirigido por el doctor Ariel Ahumada, que es el verdadero responsable de este proyecto, si es el que realiza manualmente las transferencias de uso. Y vamos a hablar un poco ahora del protocolo, ¿sí? En cuanto al protocolo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la necesidad del requerimiento indispensable de contar con microscopía de luz polarizada, ¿sí? ¿Se acuerdan que les comentaba que la transferencia de pronúcleos tenía la ventaja de que los pronúcleos eran de fácil visualización? En el caso del uso meiótico, la única posibilidad es contar con un microscopio de luz polarizada, ¿sí? Este tipo de microscopía me permite evidenciar en forma birrefringente estructuras altamente repetitivas como la zona pelúcida o el uso meiótico, ¿sí? Vemos como el caso de un ovocito M1 que tiene toda la dotación de cromosomas completo, ese uso es más grande en comparación con los ovocitos en metafase 2. El primer paso en el procedimiento es el tratamiento de tanto del óvulo de la donante como de la paciente con citocalacina. La citocalacina es una micotoxina que lo que va a hacer es debilitarme ese córtex de actina que recubre el ovocito, que está inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, de tal manera que cuando yo quiera tomar una porción de ese citoplasma que contiene el uso, cuando quiera tomar este carioplasto, el ovocito no se lice, ¿sí? Lo hace más resistente a este procedimiento. Vemos como el tratamiento con citocalacina lo que hace es desarmar, ¿sí? Generar poros o entradas en este esqueleto, en esta coraza de actina, ¿sí? Una vez que se realiza este tratamiento, ahí sí se lleva a cabo el aislamiento del carioplasto, ¿sí? De esa pequeña vesícula que contiene el uso meiótico, ¿sí? Para eso obviamente utilizamos un microscopio con micromanipulador, con microscopía de luz polarizada, que me va a permitir evidenciar el uso meiótico, y utilizando una pipeta de biopsia de blastómera, ¿sí? Biselada, lo que voy a hacer es entrar al citoplasma del ovocito para poder de alguna manera extraer, ¿sí? Este carioplasto que contiene el uso meiótico. Suele ser recomendable hacer una pequeña abertura con un láser para que la entrada de una pipeta tan grande no resulte tan violenta para el ovocito. Una vez aislado el carioplasto, el paso siguiente es embeberlo con un virus fusógeno, ¿sí? Que me va a permitir la fusión de la membrana de ese carioplasto con la membrana del ovocito receptor, ¿sí? El ovocito donado en este caso, ¿sí? Este virus fusógeno es el virus HBJE, que carece de su material genético, pero mantiene todas sus proteínas de fusión, ¿sí? Se embebe el carioplasto con este virus fusógeno y se deposita en el espacio perivitelino en la zona opuesta de donde yo extraje el uso meiótico del ovocito de la donante, ¿sí? Obviamente eso es un paso claro, ¿no? Hay que sacarle el uso meiótico del propio ovocito de donante antes de agregarle el de la paciente, ¿sí? Y de esta manera uno espera que después este carioplasto se fusione, ¿sí? Es un procedimiento muy rápido. Fíjese acá marcado en las flechas amarillas tienen los carioplastos, ¿sí? Se ve claramente cómo se fusiona. El procedimiento tarda entre 20 minutos y media hora, perdón, ¿sí? Acá se ve claramente en esta fotografía, estos no son los corpúsculos polares, sino que son los carioplastos que contienen el uso meiótico, ¿sí? En este caso, el corpúsculo polar está acá, en esta zona, ¿sí? Veamos rápidamente todo el procedimiento, o gran parte del procedimiento, ¿sí? Voy a ir adelantando un poquito por una cuestión de tiempo, ¿sí?
En este caso vemos el uso meiótico. Lo que voy haciendo es aspirándola con la pipeta de biopsia, con mucha delicadeza. Recuerden que este ovocito, al no tener ese corte de axina, también es como es una especie de bolsa de agua, ¿no? Que si uno trata muy bruscamente se puede romper, ¿sí? Y ahí se ve claramente cómo se extrajo el, el carioplasto que contiene el uso meiótico, ¿sí? Ahí voy una gota donde tengo la solución de este virus fusógeno y lo que hago es simplemente empapar el carioplasto en este virus, ¿sí? Lo dejo, digamos, lo distribuyo un poco y lo vuelvo a capturar. Acto seguido me voy a la gota que contiene el ovocito de la donante que ya fue nucleado, ¿sí? A la cual se le sacó el uso meiótico, ¿sí? Ubico la zona contraria, por acá se sacó el uso de este ovocito, ¿sí? Y después con la ayuda del láser voy a ir haciendo este pequeño surco para facilitar entonces la entrada de la pipeta con el carioplasto, ¿sí? Fíjense que no tengo que pinchar el ovocito, obviamente, sino tengo que depositarlo en el espacio periviteliano, ¿sí? Fíjense ahí ese ovocito, ahí se empieza a aparecer, se pone en evidencia, ¿sí? El carioplasto con el uso, ¿sí? Ahí quedó, el carioplasto con el uso. Bien, una vez que realicé esta transferencia, ¿no?, del carioplasto, uno espera que se fusione, ¿sí? A esta altura ya estamos libres de citocaracina, y luego de una hora y media, ¿sí? Tiempo en el cual no solo se fusiona el carioplasto, sino que el ovocito se recupera de este tratamiento, se puede realizar el ICSI, ¿sí? Se espera, se continúa el desarrollo normal del embrión, y en el quinto o sexto día se realiza una biopsia embrionaria, porque es una condición necesaria, ¿sí? Altamente recomendable. En el caso nuestro es una condición indispensable, ¿sí? Es un PGTA para corroborar que todo esto no genere la aparición de alguna aneuploidía por mala segregación de cromosomas, ¿no? Nuestra experiencia se encuentra basada, nuestra experiencia total se encuentra basada en cinco casos que hemos llevado hasta el momento, ¿sí? En un primer caso, obtuvimos un blastocisto, un embrión euploide que se transfirió, pero no logramos un embarazo. En otra pareja obtuvimos tres blastocistos, un euploide que se transfirió y generó el nacido vivo del cual vamos a seguir hablando. En el tercer y cuarto caso no obtuvimos blastocistos, ¿sí? Estos eran pacientes que realmente tenían una fertilidad muy comprometida y que, bueno, merecería que hablara en algún otro momento de cuáles son las características que debería tener una paciente para esto. Obtuvimos tres blastocistos, estaba el estudio en NGS, digamos, de la Nacional PGTA, recién, esto parece mentira, pero recién me llegó el resultado que tiene un embrión euploide, y bueno, estaremos a la espera de la transferencia, ¿no? En el caso particular de este nacido vivo, les cuento lo que pasó, ¿sí? La familia y Christian, o sea, no tengo problema en decir los nombres porque aparecieron en todos los medios. Em, Ella tenía en el momento del procedimiento 36 años, una esterilidad primaria sin antecedentes previos. El factor masculino era normal, ¿sí? Tanto en el espermograma como en los otros parámetros como el túnel, el Fisher en espermatozoides. Habían realizado en el 2016, entre el 2016 y 2017, tres inseminaciones intrauterinas sin ningún tipo de resultado positivo. En julio del 2017 y septiembre del 2018 realizaron dos procedimientos de alta complejidad, realizando varias transferencias de embriones criopreservados, utilizando siempre embriones de calidad buena y aceptable, y en algunos casos utilizando estrategias o prácticas como el assisted hatching y el embryo glue para tratar de mejorar las tasas de implantación. Tampoco tuvimos éxito, ¿sí? En septiembre de 2019 realizan un nuevo tratamiento de FIP con PGTA esta vez, arrojando tres embriones aneuploides. En noviembre del 2020 se realizan un ICSI con transferencia de uso, obteniendo tres blastocistos que fueron biopsiados, ¿sí?
De estos blastocitos biopsiados, uno fue euploide, que se transfirió en forma diferida, generando un embarazo evolutivo, que presentó todos los parámetros ecográficos normales durante todo el embarazo, y a la semana 38 de gestación, mediante una cesárea programada, nació Giovanna, ¿sí? La primera nacida por transferencia de uso en Sudamérica. Está el doctor Ahumada con los padres, ¿sí? Para terminar, vamos a hacer algunas consideraciones sobre estas terapias de reemplazo mitocondrial. Lo primero que tenemos que decir es que se trata de técnicas experimentales, ¿sí? Que requieren un asesoramiento correcto y profundo, ¿sí? Los pacientes tienen que estar al tanto de qué se tratan esas técnicas, de cuáles son las ventajas, pero también de cuáles pueden ser los riesgos que se corre realizando este tipo de técnicas, que como mencionamos son por ahora todavía experimentales, ¿sí? Son técnicas que presentan una eficiencia relativamente baja, ya que no en todos los casos funcionan, ¿sí? Estamos aún determinando cuáles son las pacientes donde verdaderamente hay altas chances de que este procedimiento ocurra, ¿sí? Hay pacientes que con edades muy avanzadas o con reservas muy comprometidas, que incluso en sus ovocitos no se evidencian usos meióticos, entonces ahí no hay posibilidad de transferir nada, ¿no? Entonces queda aún determinar cuáles son las pacientes que más se podrían beneficiar de esta técnica, ¿no? No se descarta el riesgo de alguna anomalía cromosómica, por eso es altamente recomendable la realización de estudios de PGTA en los embriones producidos. La transferencia de uso, como mencionamos anteriormente, plantea menores dilemas éticos que la transferencia de pronúcleo, ¿no? Estas son las dos técnicas más utilizadas. En la mayoría de los países no hay una legislación pertinente, ¿sí? En Argentina no hay una legislación que contemple este tipo de prácticas. Sé que en Ucrania y en Grecia tampoco tengo entendido que haya ningún tipo de legislación. Sí, en Reino Unido, donde hay una legislación que solo permite estas técnicas de terapia de reemplazo mitocondrial exclusivamente a las pacientes que sean portadoras de enfermedades mitocondriales, ¿sí? No para pacientes que tengan su fertilidad comprometida. Y desde ya son necesarios estudios a largo plazo para determinar la verdadera seguridad de estas técnicas, para determinar que realmente con el pasar del tiempo no aparezcan algunas complicaciones no visibles a este momento, ¿sí? En el caso de Giovanna, la bebé nacida en Argentina, esta ya tiene 7 meses y hasta el momento goza de perfecta salud. Bueno, ahora sí, para terminar, quería la Ahumada, que es el director del laboratorio de Procreate, que es el que realiza las técnicas de fertilización in vitro, y el doctor Juan Ignacio Manara fue el médico tratante de la pareja que, como él siempre dice, eh, su gran virtud fue darse cuenta que era una pareja que realmente se podía beneficiar, pese a a ser jóvenes de edad, que se podía beneficiar de estas técnicas, ¿sí? No quiero terminar sin nombrar al doctor Darío Florio, que posiblemente algunos de ustedes lo conozcan, ya que vivió un par de años en México y que fue el que trajo este protocolo al laboratorio de Procrearte, ¿sí? Él hizo una estadía en el laboratorio del doctor Tanaka, donde aprendió los pormenores que permitió que juntamente con el doctor Ahumada él iniciara y finalmente el doctor pusiera a punto la, el protocolo de transferencia de uso, ¿sí? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Tienen acá mi dirección de mail por si alguno quiere hacer alguna consulta. Muchas gracias.